その通りだ。Bienvenidos. En el video anterior exploramos el turbulento pasado de Ruisherd y Atoferatofe, desentrañamos la compleja relación que mantenía con su hijo y fuimos testigos de cómo Rudius logró finalmente obtener la ventaja en una crucial negociación con el rey de Vigeiril. Su petición para permitir a los Superts establecerse en aquellas tierras requería de una condición específica: resolver las crecientes tensiones en la isla Ogro, provocadas por la invasión de las fuerzas militares de la Rey Demonio. Pero surge la pregunta: ¿cómo logró Rudius apaciguar las tensiones con el temible dios Ogro? ¿Acaso aceptará su ejecución como precio por la paz? ¿Volará la isla por los aires en un espectáculo de destrucción? ¿Y qué significa realmente eso de que Vadi-Gadi ostenta el título de dios de la lucha? Todo esto y mucho más será revelado hoy. Pero antes de continuar, les recuerdo que mantengo otro canal donde analizo y resumo distintas historias, llamado Caballero Brando. Sin más dilación, comencemos nuestra travesía. Desde la imponente altura de un faro que se alzaba como centinela sobre la costa, tres figuras contemplaban el horizonte infinito y las aguas que se extendían ante sus ojos: un mago, una reina del filo y un Supert. La estrategia de Rudius se caracterizaba por su aparente simplicidad. Mientras él aguardaba junto al resto del grupo en la tercera ciudad de Heirelil, Atoferatofe y su hijo Alex emprendían la travesía en bote hacia la isla Ogro, cuya silueta se recortaba claramente desde la costa, dominada por un volcán central que escupía humo de manera constante, como un dragón dormido que respiraba en sueños. El mago, meticuloso en sus preparativos, había transportado la armadura mágica versión Mark I hasta aquel punto estratégico. Si lo impensable ocurría, no dudaría en utilizarla. Las reparaciones realizadas tras el brutal enfrentamiento contra Alexander habían subsanado la mayor parte del daño sufrido. La única incógnita verdaderamente peligrosa era el dios Ogro mismo, pues desconocían tanto su temperamento como su ubicación exacta en estos momentos. Dividir las fuerzas entre la tercera ciudad y la isla constituía la decisión más prudente. Después de todo, en la isla se encontraban desplegadas las fuerzas de Atofe, y ella distaba mucho de ser una combatiente débil, por no mencionar las habilidades de Alex. Como gesto de buena fe del rey, tras el acuerdo alcanzado, a los Superts se les concedió el permiso de trasladar su campamento más cerca de la entrada del bosque. Esta medida ayudaría además a descartar la remota posibilidad de que algún elemento presente en las tierras donde actualmente cultivaban sus vegetales fuera el causante de la misteriosa enfermedad que los aquejaba. Solo por precaución, naturalmente. Desde luego, Rudius no se había apostado en la cima del faro únicamente para deleitarse con la belleza panorámica del paisaje. Se trataba de una decisión puramente estratégica. Con su ojo demoníaco de la distancia, podía observar con perfecta claridad el momento en que el bote de Atofe y Alex arribase a las orillas de la isla. Si las circunstancias lo demandaban, había resuelto emplear magia de alto nivel y gran escala para aniquilar a los enemigos desde su posición elevada. Alex y Atofe, siendo demonios inmortales, resistirían sin problema alguno. Los pensamientos que atravesaban la mente del mago resultaban poco convencionales para alguien de su temperamento habitual. Entre ellos, uno en particular resonaba con inquietante claridad. Mi plan puede involucrar fácilmente las vidas de ogros inocentes en la isla y arruinar por completo mis negociaciones con el reino de Vigeiril. Pero si Gisu aparece allí, conjuraré una enorme explosión sin pensármelo dos veces. La desesperación por concluir aquella situación de una vez por todas se había vuelto palpable. La negociación tuvo lugar en las playas de la isla y naturalmente Rudius no podía traspasar con la vista los obstáculos físicos. Tanto los caballeros blindados en armaduras negras, la guardia personal de Atofe, como los ogros guerreros, algunos de los cuales portaban vendajes, testimonios de batallas recientes, se encontraban cara a cara en aquel escenario tenso. Al observar la imponente estatura del dios ogro en comparación con sus subalternos, quienes parecían empequeñecidos
envanecidos junto a su presencia, no resultaba extraño comprenderlo como el verdadero dios de los ogros. Tras Atofe, Mur, Alex y los caballeros, 5 mujeres y niños permanecían con las manos atadas, rehenes cuyo destino sería trágico si las tensiones explotaran en violencia. Malta podría, tal vez, emerger victorioso de ese enfrentamiento, pero el precio sería sacrificar vidas inocentes, es decir, su propia gente. Como muestra de apertura al diálogo, la mitad de los rehenes fueron liberados. Entonces, Alex dio un paso al frente. Malta hizo lo propio. Se miraron durante unos segundos que se extendieron como minutos eternos. Y entonces Alex habló. Lo que prometía convertirse en un intercambio de acero y músculo se transformó en diálogo. Rudius no podía escuchar las palabras intercambiadas, desconocía el contenido de aquella conversación crucial, solo logró percibir una expresión abatida que se dibujó en el rostro del dios ogro, mientras todos se replegaban tranquilamente. Más tarde, precisamente cuando Rudius se hallaba sumido en una siesta en una posada de Heir-Elil, Eris lo despertó con evidente entusiasmo. Alguien había llegado, pero ¿quién podría ser? Rudius extendió perezosamente un brazo en dirección a sus pechos, pero Eris lo apartó de una palmada seca. «Ellos», insistió con urgencia. Al descender, se encontró con el dios ogro, sentado con las piernas cruzadas, justo frente a la entrada de la posada, rodeado de ogros más jóvenes, cuyas expresiones denotaban pena y arrepentimiento. Todos lucían una piel de un rojo vibrante que parecía arder bajo la luz. Tras abrirse paso entre Eris, Ruisherd y Atofe, quienes mantenían sus armas en mano, aunque sin adoptar posturas de combate, se sentó frente al imponente dios. «¿Tú, ser jefe?», le preguntó con su particular forma de hablar. «Sí, soy Rudius Greyrat. Estoy a cargo», replicó el mago con firmeza. Las tradiciones debían respetarse primero. Las bebidas fueron servidas y compartir el alcohol era imperativo antes de cualquier conversación seria. Tras un trago que selló el ritual, la verdadera conversación dio inicio. Rudius se percató inmediatamente de que debía mantener el intercambio en uno simple, traduciendo los asuntos complejos a términos comprensibles de la mejor manera posible. Atofe no había derramado sangre en la isla, probablemente una estrategia cuidadosamente orquestada por Mur, y por su parte, el dios ogro tampoco había asesinado a ningún miembro de la familia de Rudius, más allá de haber destruido sus oficinas en Yaria. Malta aceptó la derrota con la dignidad de un guerrero. Antes que el dios ogro, él era el jefe de los ogros. No podía ignorar la gravedad de la situación. Su oferta se cimentaba en la rendición y la búsqueda de la paz. Entonces reveló la razón que lo había llevado a auxiliar a Gisu. El astuto zorro lo había convencido de que Rudius destruiría el reino de Viheiril por completo. Debido a la antigua alianza que unía a los ogros con el reino, había decidido intervenir para salvar a Viheiril de la aniquilación. Ahora todo se esclarecía, y sumado a la evidencia de que Gisu había escapado como una sombra en la noche, quedaba claro que había sido víctima de un engaño magistralmente ejecutado. Malta apoyó entonces su cabeza contra el suelo en señal de total sumisión. «Mátame», pronunció, ofrendando su vida por el bienestar de su pueblo. Cuando Rudius mencionó al dios humano, su respuesta fue directa. Quiso decir nombre de dios humano, yo no saber. Si saber, aún así isla más importante que todo. Rudius lo perdonó, absteniéndose de reclamar su vida, pero estableció una condición inquebrantable. Malta debía ayudarle en la batalla final contra Gisu, y si osaba huir, la isla Ogro sería reducida a cenizas. El mago había aprendido a ser benevolente, cierto, pero también había adquirido la sabiduría de jugar sus cartas de manera más implacable tras las numerosas traiciones y decepciones vividas. Si Malta perecía en la batalla, quien sobreviviera entre los suyos se haría cargo de proteger y guiar al pueblo. Con las condiciones aceptadas por ambas partes, alzaron sus copas. «Por los cuernos de los ogros», brindó Malta con solemnidad. «En el nombre del dios dragón», respondió Rudius.
Aquella noche un banquete se desplegó en las costas de Heirelil, con vista hacia la lejana isla Ogro, que se dibujaba como una silueta misteriosa en el horizonte. Humanos, ogros y demonios compartían alimento y bebida como hermanos, una escena que hubiera parecido imposible apenas días atrás. Tras la cena, la festividad continuó con renovado vigor. Una competencia de resistencia alcohólica entre Atofe y los ogros se convirtió en el centro de atención. Rudius optó por relajarse y caminar un rato, tras notar la ausencia de una figura particular en la celebración. Alex, el segundo dios del norte, no tuvo que deambular demasiado para encontrarlo. Se hallaba en la orilla, contemplando cómo el reflejo plateado de la luna danzaba sobre las aguas del océano. El arrullo hipnótico de las olas acompañaba la meditación silenciosa del hombre. ¿Te importa si me siento?, preguntó el mago con suavidad. ¿En qué podría estar reflexionando Alex en aquel momento? La respuesta más evidente apuntaba hacia su hijo, Alexander, a quien Rudius había dado muerte. Pero el mago no se disculparía. Había sido una batalla a muerte entre guerreros honorables, y si él no hubiera acabado con la vida del tercer dios del norte, ninguno de ellos estaría allí, celebrando un banquete en paz días más tarde. Aún así, Rudius volvió a expresar su pésame, y Alex confirmó que no albergaba rencor alguno. Ese chico siempre fue extraordinariamente talentoso, comenzó Alex con voz queda. Pon una espada en sus manos y nadie podría blandirla con mayor maestría. Cuando luchaba contra monstruos, identificaba sus puntos débiles casi al instante. Ninguno de su generación podía derrotarlo. Yo tenía grandes expectativas puestas en él. Le dije que tomara la gloriosa espada Kayakut y el manto del dios del norte. Me pregunto si cometí un error. Las palabras brotaban cargadas del remordimiento que solo un padre puede experimentar, como si sus palabras portaran el peso de una profecía. El dios del norte añadió: esta carga pesará sobre mí durante mucho tiempo, pero no debes preocuparte, maestro Rudius. Fue una batalla, simplemente eso. He oído que tienes muchos hijos. Tal vez un día tengas que enfrentarte a uno de ellos. El peso de un padre que sobrevive a su propio hijo. No soy capaz de imaginarlo y ruego que nunca lo sepa. Lucho precisamente porque no quiero averiguarlo jamás. Me pregunto quién será el apóstol final del dios humano. Mientras observaba el océano en contemplación silenciosa, con su ojo demoníaco de la distancia, apreciando la belleza nocturna que se extendía ante él, un malestar familiar volvió a surgir en el pecho de Rudius. Algo no andaba bien, algo en las profundidades de su mente se negaba a dejarlo en paz, como una pieza final del rompecabezas que había estado deliberadamente ignorando. Gisu y Hitogami poseían una inteligencia nefasta, retorcida. Tal vez, mientras él se hallaba allí, saboreando su victoria, una guerra había estallado en Sharia. Era perfectamente posible. ¿Qué es eso?, dijo Alex de repente, señalando con el dedo hacia las aguas oscuras del océano. ¿Qué era qué? Rudius no distinguió nada en la dirección que indicaba Alex. Se está acercando, añadió con creciente tensión. Rudius seguía sin percibir nada. ¿Estaría Alex bajo los efectos del alcohol? No puedo ver nada, replicó el mago desconcertado. No puede ser. Maestro Rudius, desactiva tus ojos demoníacos, gritó alarmado el dios del norte. Al hacerlo, la sangre del mago se congeló en sus venas. De repente, alzándose de entre las olas como una pesadilla materializada, observó una torre de acero dorado de 2,5 metros de altura que escurría agua marina, caminando hacia ellos con pasos que hacían temblar la tierra. 6 extremidades se desprendían de la figura como pilares de acero macizo forjado por dioses antiguos. Su tamaño rivalizaba con el dios Ogro, pero el aura intimidante que emanaba pertenecía a otra dimensión completamente. Cada célula de su cuerpo reconocía instintivamente la presencia de la muerte en aquel ser sobrenatural. De no haber estado frente a Orsted en tantas ocasiones previas, se habría paralizado por completo, aunque la maldición del dios dragón no le afectara directamente. Sobre uno de los hombros de aquella figura apocalíptica se encontraba sentada una persona encapuchada, cuya vestimenta estaba grabada con extraños patrones y símbolos que parecían pulsar con vida propia. Entonces, el encapuchado reveló su rostro.
Gisu. Bueno, qué coincidencia encontrarnos aquí, jefe, exclamó Gisu con una algarabía perniciosamente jovial que heló la sangre. Era la primera vez que volvía a contemplar aquel rostro desde el secuestro de Zenith Greyrat. Una mezcla intensa y volcánica de emociones hizo erupción desde las profundidades más oscuras de su pecho. Ira que quemaba como lava, repugnancia que le revolvía el estómago, tristeza que le oprimía el corazón, duelo que le nublaba la razón, resignación que le pesaba como plomo, demasiadas para enumerarlas todas, un torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. Entonces, una segunda voz le retorció el corazón a Rudius una vez más. Siempre debes suponer que tus planes se arruinarán. Era la risa inconfundible de su viejo amigo, el rey demonio Vadigadi. ¿Por qué? ¿Por qué demonios estaba él allí junto a Gisu? Más importante aún, Rudius no era ningún espadachín dotado con los supersentidos de Eris o Galfarion, pero a través del flujo del mana podía percibir un aura extremadamente siniestra emanando de la armadura dorada que portaba el rey demonio en ese momento. Si intentaba luchar en las condiciones actuales, perecería en cuestión de segundos. Lo supo con una certeza aplastante. Cada vello de su cuerpo se erizó por completo, como si la muerte misma hubiera rozado su piel. Ha pasado mucho tiempo, Rudius. Alex, saludó Vadi con una cordialidad que resultaba escalofriante en el contexto. Incluso el propio Alex Ryback, el legendario héroe cuyo nombre resonaba en las canciones de los bardos, se encontraba completamente pálido y mudo. Un sudor frío perlaba su frente como gotas de rocío matutino, gélidas. Para Rudius, parecía como si Alex sintiera el imperativo de atacar inmediatamente, pero su cuerpo se negaba a obedecerle. «Tío Vadi, ¿por qué estás aquí?», le preguntó Alex, con una voz que apenas logró mantener firme. «No es obvio, porque soy un apóstol de Hitogami», replicó el rey demonio sin asomo de vergüenza, casi con orgullo. Entonces, Rudius comprendió finalmente el presentimiento que había estado atormentándolo. Sí, Vadi tenía razón, no debería constituir una sorpresa. Sus sentimientos de amistad genuina hacia él habían empujado esa información hacia los rincones más profundos de su mente, junto con todos los detalles y las pistas que habían estado allí desde el principio. Kijirika le había comentado sobre las implicancias de un pasado turbio que unía a Vadigadi con el dios humano. Orsted le había advertido sobre la posibilidad de que el rey demonio pudiera ser un apóstol también. Además, había sido precisamente Vadigadi quien había guiado a Ruishard hacia la aldea super de Enviheiril. El rompecabezas estaba finalmente completo. La imagen que revelaba era terrorífica. En palabras del propio Vadigadi, bajo la solicitud directa de Hitogami, guié a Ruishard hacia la aldea. Posteriormente fui a recuperar la armadura que yacía sumergida en las profundidades del océano. Con el poder combinado del rey Abisalvita, el dios del filo Galfarion, el dios del norte Alexander y el dios ogro Malta, además del mío propio, derrotaremos al dios dragón Orsted. Gisu conocía perfectamente las victorias de Rudius. Hitogami se lo había relatado todo después de haber arrastrado a Rudius hacia sus sueños tras la caída al fondo del barranco. Pero algo perturbaba profundamente al mago. Gisu lucía demasiado tranquilo y no tardó en revelar la razón de su serenidad. Le explicó que se encontraba sentado sobre el hombro de una auténtica leyenda viviente, un mito forjado a lo largo de 1200 años de historia. Vadigadi, portando aquella armadura, había luchado contra el mismísimo rey dragón demoníaco, Laplas, cuando aún era un solo ser, y había logrado acabar con su vida, casi pereciendo él mismo en el proceso titánico. De hecho, si no fuera un demonio inmortal, habría encontrado la muerte en aquel enfrentamiento legendario. La armadura de Vadigadi comenzó a brillar con una luz dorada que parecía reconocer a su último portador. Yo soy el dios de la lucha, Vadigadi. Puedo acabar con todos ustedes por mi propia cuenta. Este escalofrío que me recorre, no hay dudas. Es exactamente lo mismo que sentí cuando Orsted luchó con toda su furia, completamente desatada contra mí. Esa sensación instintiva y primitiva de que no puedo ganar.
Entonces, el dios de la lucha separó sus brazos, rompiendo con la postura relajada que había mantenido hasta ese momento. Pero antes de que pudiera desafiar a Rudius a un duelo, Alex, siempre estratega incluso en los momentos más desesperados, lo interrumpió y le lanzó su propio desafío. La táctica era cristalina. Pretendía conseguirle unos minutos preciosos al mago para que fuera a buscar refuerzos. El rey demonio era un ser de costumbres férreas e inquebrantables. No podía negarse a un duelo honorable. Yendo contra los deseos evidentes de Gisu, se posicionó frente a Alex, aceptando el reto. Maestro Rudius, conseguiré el tiempo necesario. Vete y reúne todas las fuerzas que puedas. Piensa en un plan, dijo Alex, con la determinación de quien conoce su destino. ¿Qué hay de ti?, preguntó Rudius, aunque ya conocía la respuesta. Yo moriré aquí. Esas fueron las que podrían ser las últimas palabras de la leyenda viviente del segundo dios del norte. Rudius se congeló. Las palabras se negaban a salir de su garganta, pero entonces brotaron por sí solas, cargadas de una gratitud infinita. Gracias. Entonces echó a correr con toda la velocidad que sus piernas podían ofrecer. Ni bien comenzó su huida desesperada, el sonido de un choque violento que hizo estallar el aire mismo explotó a sus espaldas, como una tormenta indómita de poder absoluto que amenazaba con desgarrar la realidad. Era el pasado que resurgía de las cenizas, recordándole a los ingenuos que la historia no se escribe con tinta, sino que se escribe con sangre. Y eso es todo por hoy. Déjenme saber qué piensan en sus comentarios. Como siempre, gracias a los miembros quienes tienen acceso anticipado a los videos, así como a interesantes contenidos exclusivos en paralelo como muestra de agradecimiento. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y las donaciones de Eros99, Dragshark0, Bouted26, Omar López, José Martín y Eric Ayestas.